Muy bien, esta noche vamos a continuar con nuestra serie sobre 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3 al 4. Bueno, iniciamos desde el versículo 1, pero lo que es esta serie, apartarán el oído de la verdad, abarca los versículos 3 y 4, donde encontramos las 4 características de apartar el oído de la verdad. El jueves anterior estuvimos viendo la primera característica, y es que no soportarán la sana doctrina o rechazarán la sana doctrina. Hoy en esta noche vamos a ver la segunda característica de las 4, y esta noche es la característica del comezón de oír, que significa que tienen o tendrán comezón de oír. Entonces, en esta noche vamos a definir todas estas verdades que están en la Escritura, para lo cual vamos a pasar a compartir nuestro estudio de esta noche. Permítame, vamos a llegar a esta. Ok, ahí estamos. Esta serie sobre apartarán el oído de la verdad. Encontramos el pasaje base donde Pablo, haciendo una recapitulación de esta serie, que Pablo, al dar la encomienda a Timoteo acerca de la predicación de la palabra de Dios, estaba dando la razón o la causa por la cual él debía de ocupar esta labor tan importante como instrumento de Dios en el mundo, en la predicación de la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y la razón que nos da en el verso 3 es que porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Ese es el contexto de lo que estaba sucediendo en esa segunda carta dirigida a su hijo en la fe, Timoteo, acerca de este tiempo que vendría, donde sería un tiempo difícil, que no soportarían las sanas palabras de Dios. Entonces de ahí sacamos, de esos 2 versículos, sacamos estas 4 características de apartar el oído de la verdad, porque el mismo texto nos las da. Y la primera característica que vimos el jueves pasado es que no soportarán la sana doctrina. Número 2, las características del comezón de oír. Número 3, la característica de apartar el oído de la verdad. Y número 4, la característica de volverse a las fábulas o mitos. Esta noche vamos a ver la segunda característica, que tiene que ver con el comezón de oír. Así que rechazar la sana doctrina les produce a estas personas deseo de escuchar lo que ellos quieren precisamente oír. Teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Hay algunos pensamientos sobre este arte de la persuasión, o aquellas personas que utilizan este arte de la oratoria para que las masas puedan escucharle. Es un arte, y Nicolás Maquiavelo en siglos anteriores, alguien que vivió en 1469 a 1525, fueron pensadores filosóficos. Habla ahí acerca de este arte del engaño y de seducir los oídos de las personas. Él nos dice que los hombres son tan simples y se someten hasta tal punto a las necesidades presentes, que quien engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Él nos habla ahí acerca de el arte de la persuasión. También Teodoro Adorno nos menciona este pensamiento, que no es que las personas se traen el cuento, como suele decir, es que la gente desea ser engañada. Muy interesante estos 2 pensamientos de estos filósofos de siglos pasados, hablando acerca del arte de la persuasión.
Este sentido del oído que está muy relacionado con esta seducción. Generalmente se dice que la mujer, la manera de ser atraída o seducida por los hombres es a través de las palabras y que la mujer presta más sus oídos para estas cosas. También tiene que ver con el arte que usan los políticos para poder utilizar las masas y hacerle creer las cosas que ellos quieren escuchar basado en promesas, la mayoría de veces falsas. Esa es la historia de la política. Ahorita precisamente lo estamos viendo con los políticos que andan en campaña, que prometen y quieren hacer creer a las personas que son la manera de cambio en el futuro. Todo esto, pensamientos y este arte de persuasión ha sido utilizado en la historia de la raza humana y esta es una de las características del comezón de oír, porque está relacionado con escuchar palabras, escuchar personas, y eso es lo que trata en esta noche este tema de la característica del comezón de oír. Ahora, ¿qué es el comezón de oír? ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos el comezón de oír? Bueno, comezón es que nos pica alguna parte cuando queremos rascarnos la espalda y decimos tenemos comezón. Pero ¿qué significa esta expresión de comezón de oír? Y ahí nos dice este pensamiento de Bill Johnson que esta era una figura corriente del lenguaje de la literatura griega antigua y su significado es claro, describe el mismo fenómeno que Lucas recogía en Atenas en Hechos capítulo 17, 21, cuando él menciona en ese relato, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ellos tenían una pasión compulsiva por las novedades. Ahí en Atenas, que era la cuna de la filosofía griega, de estos grandes conocimientos de aquellos tiempos, Grecia, donde fue la cuna de grandes filósofos. Ahí precisamente fue donde expuso el evangelio del apóstol Pablo delante de esta cantidad de pensadores que ellos estaban interesados en el conocimiento, pues una de las características de la filosofía griega es adquirir más conocimiento y esto lo poseían los atenienses y los extranjeros residentes ahí, estaban interesados en oír las novedades. Por eso cuando Pablo comienza a hablar acerca del Dios no conocido en ese relato de Hechos 17, ellos se mostraron interesados, no por conocer la verdad, sino por tener un conocimiento agregado, dado que eso les daba mayor reputación. Así que estos atenienses y los extranjeros residentes ahí tenían esa pasión compulsiva por las novedades, según nos dice ahí Bill Johnson. Ahora, Pablo había advertido a Timoteo que a medida iba a pasar el tiempo, los días serían más difíciles de soportar, vendría una creciente dificultad y ya en los primeros versículos del capítulo 3, del verso 2 al 5, nos da una descripción del carácter de las personas en los postreros días. Así que en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 2 al 5, nos dice que porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Así que vemos que en los capítulos anteriores a este capítulo 4, Pablo está presentando el carácter de los hombres en los postreros días. Hemos dicho que los postreros días o los postreros tiempos tiene que ver desde la primera venida del Señor en ese
reino inaugural, pero él regresó al cielo y desde ese tiempo se conoce como los postreros tiempos, porque estamos esperando el segundo regreso de nuestro Señor. Así que cuando encontramos en la palabra los postreros tiempos, estamos refiriéndonos a este lapso de tiempo que acabará con la segunda venida del Señor y nos muestra que en los postreros días estas serán las características de los hombres en su estado natural caído sin el conocimiento de la verdad. Cosa de las cuales nosotros no nos sorprende porque la vivimos en nuestra sociedad. Sabemos que estas son las características que están ahí. ¿Quién no sabe que hay gente que es amadora de sí mismo, egocéntricos, que solo piensan en sí mismo, en sus necesidades y no las demás? ¿Cuánto sabemos acerca de la avaricia, que es un mal también que tiene que ver con la codicia, solo atesorar para mí y no compartir con el más necesitado? La gente es vanagloriosa, soberbias, blasfemas, y note ahí ese gran listado que hace Pablo en el capítulo 3 en estos versículos. Y Pablo le dice a Timoteo: estas personas tendrán apariencia de piedad, aparentarán ser personas buenas, incluso con algunas virtudes religiosas o palabras religiosas, pero negarán la eficacia de ella. ¿En qué manera? En su forma de vida, en su manera de comportarse, en sus relaciones. Ellos negarán esa misma piedad de la cual proceden con sus palabras. Y Pablo le dice a estos: evita a este tipo de personas. En ese tipo de profecía que pronto estaría por cumplirse, luego de que Pablo finalmente fuera martirizado, cayéndole la espada en su cabeza y convirtiéndose en otro mártir de la fe en el cristianismo. Él estaba apuntando en aquel tiempo en que Timoteo debía de tomar esa batuta o esa estafeta de la predicación de la palabra, porque los tiempos se vendrían de una manera más difícil. De igual manera, en este tiempo nosotros vivimos en un tiempo difícil y las características son la misma. Esa es la particularidad de la palabra de Dios, que es también aplicada a nuestros días. Así que en este incremento de impiedad, esto provocaría rechazo a la verdad de Dios y los hombres buscarían maestros que les digan lo que quieren oír. Esta comezón de oír tiene como resultado el amontonamiento de maestros con mensajes de acuerdo a sus propios deseos. Este problema ya estaba teniendo su efecto en la iglesia de Éfeso, donde debía de poner orden el joven pastor Timoteo, y nos lo deja saber en el capítulo 2 de la segunda carta, verso 14 al 18, encontramos esta situación que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso en aquel tiempo. Pablo dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de alguno. Note ahí que en el capítulo 2, Pablo está manifestando de que ya habían dos personas dentro de la iglesia que se habían desviado de la verdad. ¿De qué manera? Porque estaban diciendo que la resurrección ya se efectuó y estaban trastornando la fe de algunos, enseñando diferente doctrina acerca de la resurrección. Y sabemos que eso no era cierto, porque la resurrección será en la segunda venida del Señor Jesucristo, pero ellos mismos estaban enseñando que la resurrección ya se había
efectuado y estaban guiando a otros a creer estas mentiras. Así que Pablo le está diciendo que evite todas estas palabrerías que conducen más y más a la impiedad, pero también dentro de ese mandato estaba refutar el error, y de la manera en que él debía de refutar el error es a través de la escritura misma, a través de la palabra, corrigiendo lo defectuoso, porque era una de las razones por las cuales él debía de traer orden a la iglesia en todos estos asuntos que estaban desviando de la verdad a estas personas, de las cuales Himeneo y Fileto ya se habían desviado y se habían apostatado de la verdad. Así que vamos a ver algunas preguntas que tienen que ver con este tema de la comezón de oír, porque es un tema actual que está sucediendo hoy en día. Las personas están prestando el oído a falsos maestros, están en la televisión, están en las radios, aunque tengan el nombre de cristiano, radio cristiana o televisión cristiana o canales cristianos, no precisamente porque tengan el título de cristianos significa que son verdaderos creyentes o verdaderos cristianos o buenos maestros, porque es detrás de eso que el engaño viene disfrazado a través de la piedad, de falsa piedad, como vimos el carácter de estos hombres para introducir las mentiras, el engaño que proviene de Satanás mismo. Ahora, ¿cómo es que estas personas encuentran a tanto falso maestro? Estas personas que tienen comezón de oír, que quieren escuchar cosas novedosas y que ya no les interesa escuchar las sanas palabras que están en la escritura. Y es interesante que el texto nos dice que se amontonarán a sí mismo maestros, se amontonarán a estas personas que tienen comezón de oír. Y es apropiado observar la expresión amontonar, que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra amontonar. Es tener una gran cantidad de objetos, de cosas, en este caso de personas, un amontonamiento de personas, pero esto tiene que ver con amontonamiento, una gran cantidad de falsos maestros que estarán ahí para poder dar mensajes que quieren oír estas personas que tienen comezón de oír. Es parecido como cuando alguien va a un restaurante, ya sea de estos comida rápida y pide y ve el menú, ¿verdad? Y la persona elige qué menú quiere, si la Whopper Junior, y empieza a elegir otras cosas. Esa es precisamente la idea, que las personas que tienen que comezón de oír van a elegir lo que quieran escuchar de esta gran diversidad de falsos maestros que se amontonarán para traerles un mensaje. Con lo que quiere decir que la locura de los hombres será tan grande que no estarán satisfechos con unos pocos engañadores, sino que desearán tener una gran multitud. ¿Por qué? ¿Cómo existe un anhelo insaciable por aquellas cosas que no son rentables y destructivas? El mundo busca por todos lados y sin fin todos los métodos que pueden idear e imaginar para destruirse a sí mismo. Y el diablo siempre tiene a la mano un número suficientemente grande de maestros como el mundo desea tener. Y siempre ha habido una abundante cosecha de hombres malvados, como lo hay en la actualidad, y por lo tanto a Satanás nunca le faltan ministros para engañar a los hombres, ya que nunca le faltan los medios para engañar. Es un comentario de Juan Calvino. Y es cierto, porque precisamente en esta época posmodernista, que hay tantos avances en la tecnología, estos falsos ministros, estos engañadores, están en gran cantidad a través de las redes sociales, a través del YouTube, a través de Facebook, por todos los medios hay esta dispersión de falsas doctrinas que tienen como objetivo engañar a los hombres y alejarlos de la verdad, y cuyo poder detrás de ese trono es Satanás mismo, quien ha estado engañando desde el comienzo al hombre para llevarlo a rebelarse contra Dios.
Si no, recordemos lo que pasó en el huerto del Edén con la primera pareja, Adán y Eva. En Génesis capítulo 3, verso 3 al 8, encontramos la desobediencia del hombre y nos habla acerca de la serpiente astuta o Satanás, que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, y ese es el engaño de Satanás en el oído de la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Conocemos el relato de la caída del hombre, y todo inició por el engaño de Satanás en forma de serpiente, acercándose astutamente y diseminando en la mentira, el error, para que la mujer creyese esta mentira y finalmente desobedeciera la palabra misma de Dios. Y esta es la cosa en la cual Satanás ha estado en el mundo y está en el mundo operando a través de estos falsos ministros con el propósito de engañar a los hombres, y él siempre tendrá estas personas que hacen su trabajo. Así que se amontonarán así maestros para poder enseñar estas falsas doctrinas. Ahora, ¿por qué oír la falsa enseñanza trae como consecuencia el camino a la apostasía? Y necesitamos definir la palabra apostasía para los que no conocen ese término. La apostasía es aquello que, o aquella persona que, conociendo acerca de la palabra de Dios, por lo menos de una manera intelectual, conociendo acerca de esta verdad, y luego cree otras falsas enseñanzas y cree las mentiras de los falsos maestros y se vuelve a la mentira y desecha la verdad de Dios, esta persona se convierte en un apóstata de la fe, porque ha rechazado la sana doctrina, que eso es precisamente la primera característica en este proceso de la apostasía de los incrédulos, de los falsos creyentes, porque este grupo a los cuales Pablo se está refiriendo principalmente son falsos creyentes dentro de las iglesias, gente que piensa que son creyentes, pero que están lejos de Dios, que no han nacido de nuevo. Porque el otro grupo de personas que andan fuera, allá en el mundo, pecando de manera gravosa, sin importar las consecuencias, ese es otro grupo de personas, pero este específicamente era la preocupación del apóstol Pablo. Personas que visitan las iglesias, en el caso de Éfeso, personas visitantes que escuchaban la palabra semana tras semana, se les exponía la palabra de Dios, pero personas como Himeneo y Fileto, que lo describió en el capítulo 2, se habían desviado de la verdad, afirmando que la resurrección ya se había llevado a cabo, y estaban desviando de la verdad a personas débiles en la fe, en este caso, personas que estaban siendo expuestas a la verdad, pero ellos estaban tomando para poder introducirlas en la mentira y en el engaño de las falsas doctrinas. Así que este camino a la apostasía tiene que ver con el oír
en esa comezón de oír falsas enseñanzas de las novedades que presentan estos falsos ministros. ¿Por qué entonces oír estas falsas enseñanzas trae consecuencia en el camino a la apostasía? Precisamente porque menospreciar las sanas palabras de Dios y volver su oído a la mentira es entrar al camino del engaño que Satanás ha fraguado desde el comienzo para alejar a los hombres del conocimiento de la verdad. Segunda de Corintios capítulo 11, 14, 15, el apóstol Pablo nos dice que, y no es de extrañar, está advirtiendo a la iglesia de Corinto también, porque ellos tenían estas mismas situaciones de los falsos maestros. Y él dice, no debemos de extrañarnos, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Note ahí que Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás no es un ser que se va a manifestar de manera grotesca, como muchas veces lo presentan en la televisión o en anuncios divertidos que hacen ver a Satanás con un enorme, ¿cómo podríamos decir? Ese, no sé cómo decir, ese enorme trinche o ese metal con que lo hacen a él y esa cola que tiene de una manera grotesca, o tampoco de manera abierta como en estas religiones satánicas, aunque sí la hay, pero pues bueno, ese grupo es reducido a los que practican tales cosas. Pero en cuanto se trata al engaño dentro de la iglesia, Satanás opera disfrazado como un ángel de luz, como alguien que aparenta piedad, pero detrás de ello esconde sus maquinaciones y su gran maldad de apartar a las personas del camino de la verdad. ¿Y de qué manera se disfraza Satanás como ángel de luz? Pues dice ahí mismo, por tanto, no es de sorprender que sus servidores, allá está hablando de personas, de humanos, que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí encontramos que Satanás se disfraza como ángel de luz, pretendiendo introducir la mentira con medias verdades, pero que utiliza también a sus servidores instrumentos humanos que se introducen en las iglesias, se disfrazan como servidores de justicia y cuyo fin será conforme a sus obras. Luego en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 8, encontramos que Pablo nos describe a otros dos hombres en el Antiguo Testamento, Janes y Jambres, que se opusieron a Moisés. Janes y Jambres fueron de estas personas que causaron una rebelión contra Moisés allá en el monte Sinaí, cuando Moisés estaba en la cima del monte, en el lugar sagrado, donde Dios daría la tabla de los 10 mandamientos, y al ver que Moisés se tardaba, pues empezaron a hacer una rebelión y también algunos pues decían, ¿por qué solo a Moisés le puede hablar Dios? Y estos llevaron tras sí a otras personas a rebelarse contra Moisés, por lo tanto a la autoridad delegada a Dios mismo. Así que de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Estos falsos ministros o falsos maestros se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada y reprobados en cuanto a lo que respecta a la fe. También en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 6, nos dice que pues algunos desviándose de estas cosas, ahí está mencionando a otro grupo, para que nosotros veamos que aún en ese tiempo, contando con estos apóstoles comisionados por Jesucristo mismo, habían aún falsos maestros introducidos en la iglesia para desviar a las personas.
Estos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Ya la fuente de su mensaje no eran las sanas palabras, no era la escritura inspirada por Dios, sino las vanas palabrerías de los hombres. Como mencionamos en el jueves anterior, las fuentes de doctrina, ahí encontramos la doctrina de demonios, la doctrina de los hombres, pero la que más interesa es la doctrina de Dios. Pero estas personas se desviaron y se han apartado hacia una vana palabrería. Ahora, esta pregunta es muy importante. ¿Son los falsos maestros un juicio de Dios para aquellos que rechazan la verdad y se vuelven a la mentira? ¿Son los falsos maestros un juicio de parte de Dios o para condenación para aquellos que rechazan la verdad y se vuelven a la mentira? Sabemos que Dios es soberano y controla todas las cosas, tanto en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ni siquiera Satanás es un ser que puede operar en libertad como él le place. Él tiene restricciones y solo la voluntad permisiva de Dios es que le permite operar en algunos asuntos, pero que tienen que ver también con su juicio para la humanidad, aquellos que se han apartado de manera libre y se han vuelto a la mentira. Entonces encontramos pasajes que responden a esta pregunta porque debemos dejar que la escritura responda estos asuntos. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10 al 12, nos dice que y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ya nos habla ahí de un engaño inicuo para los que se pierden, personas que se pierden. La razón es porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es lo mismo al rechazo de la sana doctrina. Aquellos que rechazan el único medio por el cual Dios se ha revelado a la humanidad a través de la palabra escrita, aquellos que rechazan ese amor de la verdad para ser salvos, son aquellos que se engañan y son los que se pierden. Y el verso 11 dice, por eso, por esta razón, porque ellos rechazaron el amor a la verdad para ser salvos, ellos rechazaron el único medio para conocer al Dios verdadero, por esa razón Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la justicia. Ese versículo responde de manera clara esta pregunta que si son los falsos maestros un juicio de condenación de parte de Dios para los que rechazan la verdad y se vuelven a la mentira. Ahí lo tenemos de manera clara. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que amen la mentira, para que pongan sus oídos en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer a la verdad se deleitaron en la justicia. Esto está relacionado también en pasajes como Romanos capítulo 1, 18. ¿Por qué se revela la ira de Dios desde el cielo contra la humanidad? Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí está de manera clara también la razón por la que Dios desata su ira o revela su ira desde el cielo es contra esa impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que rechazan la verdad, que menosprecian la verdad, que no soportan la verdad. Y sinceramente no hay condición más peligrosa para el hombre que conocer la verdad y negarse a obedecerla.
Cuando una persona es expuesta a la verdad de Dios en las Escrituras y esa persona se niega a obedecerla, se pone en el lugar más peligroso, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra esta impiedad, contra estas personas que detienen con injusticia la verdad, porque en vez de abrazarla y amarla, la rechazan. Y tal vez haya personas que de manera sentimental digan, no, las cosas de Dios son bonitas y son buenas y agradables, pero hasta ahí no más y no quieren un arrepentimiento, no quieren cambiar de esa manera de pecar, esa manera corrupta de vivir. Eso es negar la palabra de Dios, eso es desobedecer la palabra de Dios. Así que hacerlo es endurecer el corazón y asegurarse de la condena de Dios. Esos dos pasajes son suficientes para desbaratar el engaño. Y vemos que finalmente Dios, en su soberana voluntad, permite que estos que tienen comezón de oír se le amontonen en gran cantidad estos falsos maestros. Les envía ese poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados. Es algo muy delicado prestar nuestros oídos a cualquier mensaje. Es algo muy delicado rebelarse contra la palabra de Dios. Es algo muy delicado menospreciar la palabra de Dios y no obedecerla. Quienes hacen de esa manera solo deben de esperar la ira de Dios y su justo juicio y la condenación de, de estas injusticias de los hombres impíos que detienen la verdad de Dios. En Isaías lo expresa de manera concisa. Y Dios dice, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo, Dios, escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Ese pasaje lo encontramos en Isaías 66, 3, 4. Una vez más encontramos que Dios llamó, que Dios habló y nadie escuchó, que Dios llamó y nadie respondió. Pero dirán, ¿cuándo Dios llamaste? ¿Cuándo Dios hablaste? Así como Satanás tiene sus instrumentos humanos para esparcir la mentira y el engaño para condenar a los hombres, también Dios utiliza instrumentos humanos, sus mensajeros, para comunicar la verdad de su palabra. Y es una enorme bendición que debiera de traer alabanza cada vez que alguien se para y predica la palabra con fidelidad, porque Dios está hablando a través de su palabra. Su palabra no es un libro muerto, no es una letra muerta, porque el autor de esa palabra vive y reina sobre todas las cosas, y es a través de su palabra que él comunica su verdad. Por tanto, aquellos que no oyeron y escogieron sus propios caminos y amaron sus abominaciones, hicieron lo malo delante de Dios y escogieron lo que me desagrada, dice él, los escogerá para ellos escarnios. Y la manera de estos escarnios es a través de estos instrumentos satánicos que les traerán la mentira para que ellos la crean y sean condenados, y traerá sobre ellos lo que temieron. Pero necesitamos ver algunos ejemplos prácticos, sobre todo
en la actualidad en la que vivimos en cuanto al asunto de la iglesia, porque estamos hablando ahí de la comezón de oír y que se amontonarán falsos maestros que les predicarán lo que quieren oír. Pero ¿de qué debemos estar advertidos? ¿Cuáles son esas falsas doctrinas de las que debemos rechazar y huir si en realidad amamos la verdad y queremos estar en la sana doctrina como el alimento espiritual, el cual Dios nos ha dado para conocerle, amarle y servirle? Vamos a ver 3 ejemplos de falsas doctrinas que están hoy en día en las iglesias, introduciendo el error y la mentira, y en la cual la mayoría de personas están en ese contexto de estas iglesias que han apostatado de la fe porque se han apartado de las sanas palabras. Y una de las que más está haciendo daño hoy en día es el evangelio de la prosperidad. Este es el que está haciendo un gran daño, sobre todo en las iglesias en Latinoamérica, en Estados Unidos también. De hecho, Estados Unidos nos exportó este evangelio de la prosperidad, en los cuales la mayoría de personas que se hacen llamar cristianas profesan este tipo de evangelio de la prosperidad. Ahora, ¿qué es el evangelio de la prosperidad? También suele referirse como el evangelio de la sanidad y de la prosperidad en el sentido físico. Es ese evangelio de pídalo y recíbalo, o evangelio de codicia. Es uno de los énfasis de crecimiento más veloz dentro de la iglesia contemporánea, con una prominencia inicial entre las iglesias pentecostales y carismáticas, y se ha diseminado actualmente a través de diversas denominaciones y tradiciones eclesiásticas. Cuando usted enciende una radio cristiana, entre comillas, escuchará a las personas utilizar este vocabulario. Decrétalo, proclámalo y recíbelo. Lo que confieses, recibirás. Y las personas llaman a las radios y pactan. Hacen estas siembras porque estos falsos maestros les enseñan de que si usted da una cantidad de dinero como ofrenda, usted va a recibir una casa. Su esposo borracho va a ser traído a la salvación, pero pacte, llame ahora, active su fe, le dicen. En las iglesias también, desde los púlpitos, escuchamos estas cosas. Este evangelio se enfoca principalmente en las posesiones materiales, en el bienestar físico y el éxito en esta vida, lo que mayormente incluye abundantes recursos financieros, como esas promesas que les hacen los falsos maestros: buena salud, vestimenta, viviendas, automóviles, ascensos laborales, éxitos en los negocios, así como otras cuestiones de la vida. Este evangelio afirma que los creyentes tienen el derecho a recibir las bendiciones de salud y prosperidad, y pueden obtener tales bendiciones mediante las confesiones positivas de fe y la siembra de semillas al pagar fielmente diezmos y ofrendas. El grado de bienestar y adquisición material suele equipararse con la aprobación de Dios. John MacArthur, un pastor en Estados Unidos que predica las sanas palabras de Dios, dice acerca de este evangelio de la prosperidad: este evangelio de la prosperidad promete total sanidad, bienestar y riquezas, lo mismo que Satanás ofrece. En Mateo tenemos el registro que en la tentación de Jesús en el desierto, Satanás, una de las cosas que le dijo a Jesús es:
todos estos reinos del mundo te daré si postrados me adorares, le dijo al Señor, queriendo cortar su plan de ir a la cruz y buscar un atajo para obtener los reinos de ese mundo. Porque Satanás tiene su mirada en las cosas más bajas. Así que este evangelio de la prosperidad que promete estas cosas físicas de la salud, del bienestar y las riquezas, está llevando a la condenación a una gran cantidad de personas. Otro pastor menciona que la teología de la prosperidad pone en la boca de Dios una frase que dijo el diablo: esto te daré si postrado me adorares. Y esa es la búsqueda de esa multitud de personas que tienen comezón de oír, porque quieren escuchar estas promesas basadas en las cosas terrenales de este mundo. Y todo el énfasis está en ser prósperos de manera material, en ser poderosos. Esto ha sido introducido de manera terrible y lo tenemos en nuestra ciudad. Abundan este tipo de iglesias. Pero el evangelio de la prosperidad, como lo describe en Gálatas 1, el apóstol Pablo, es un evangelio anatema o un evangelio de maldición que traerá condenación. ¿Cómo lo sabemos? Porque ciertamente, aunque Dios nos da todo lo necesario para nuestra vida y vamos en oración a Él, pero la Escritura nos habla también de que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Que la vida del creyente no consiste en las riquezas de este mundo, sino en la riqueza de una gloria mayor que se ha obtenido por la gracia de Dios en Cristo Jesús, que se traduce en la salvación de nuestras almas. De que aunque estemos luchando en este mundo contra la adversidad y contra la impiedad, Él ha prometido estar con los creyentes hasta el fin del mundo. Les ha dado el poder del Espíritu Santo para vencer las tentaciones y para permanecer fiel a Él. Contrario a lo que enseña el Evangelio de la prosperidad, su mensaje está basado en la carnalidad de los hombres, en los deseos más bajos de los hombres. Y ahí encontramos una gran cantidad y un amontonamiento de falsos maestros que están ahí transmitiendo estos mensajes, de los cuales quienes los escuchan terminan abrazando, creyendo la mentira y finalmente serán condenados por no seguir la verdad y amar más las cosas de este mundo. Otro de los ejemplos de falsas doctrinas de las que se debe de huir, que están en nuestros días también, es el misticismo en las iglesias. El misticismo en las iglesias son esas experiencias externas o personales que son elevadas más que las escrituras mismas. Y la gente anda en busca de experiencias místicas, del éxtasis, del frenesí, inducido por la manipulación de los falsos maestros. La gente va a esos lugares más por experimentar, sentir un calor o sentir un fuego, o la gente dice: este culto estuvo bueno porque sentí esto, pasó esto. Basan más su vida en las experiencias externas, personales, que en lo que la escritura misma dice. Y algunos ejemplos de este misticismo en las iglesias son las supuestas nuevas unciones, que las vemos ahí en las redes sociales. Personas que dicen tener nuevas unciones para las personas y derraman aceite sobre la cabeza de las personas o los dan de beber. Otros que tienen
la unción de transferir a través de sus pies o con un golpe. Cosas ridículas que vemos dentro de las iglesias que son prácticas místicas, contrarias a la verdad de Dios, a lo que Dios ha revelado en su escritura. Otra de las cosas es el ungimiento de objetos. Personas que dicen que unjan una piedra como señal de que ahí va a haber fidelidad de Dios, o que van a hacer un pacto con Dios ungiendo objetos, utilizando versículos de manera torcida para poder introducir estas falsas enseñanzas. Y estos falsos ministros venden incluso estos objetos ungidos y se lo ofrecen a la iglesia o a las personas que están ahí. Las personas corren y llevan esos objetos a sus casas pensando de que esa es una manera en cual su hogar va a estar en paz y va a salir las cosas negativas, lo oscuro. Son cosas que están pasando y de las cuales se debe de huir y rechazar estas falsas doctrinas. También el culto a los ángeles. Hace poco fuimos, no sé si impactados o nos llamó la atención hace poco en las noticias que circularon de supuestas visitas de ángeles a una iglesia en San Pedro Sula, donde afirmaban que ahí estaban y ponían un video. Y las personas dicen que estas son manifestaciones frecuentes dentro de las iglesias y son prácticas místicas. Por no conocer las escrituras son engañados tras estas falsas visiones que aparentan espiritualidad. Porque en primer lugar, cuando la Biblia habla de los ángeles, son como mensajeros. Ellos venían y traían mensajes de parte de Dios, a veces de destrucción de una ciudad como Sodoma y Gomorra, o cuando traían mensajes y los receptores, como el caso de Juan el apóstol en el Apocalipsis, cayó casi muerto delante de aquel ángel santo. Pero el ángel le dijo, no te postres delante de mí, adora solo a Dios. Así que las manifestaciones de los ángeles no son así como capricho de una iglesia que deben de estarse manifestando en lugares sin tener ningún sentido de una manifestación. Esto de misticismo está dentro de las iglesias y está llevando al error a muchos por anhelar experimentar cosas nuevas. También el último de los ejemplos, hay más, pero otra de las cosas que está introduciendo la falsa enseñanza en la iglesia son los mensajes terapéuticos, positivistas y psicológicos. Escuchamos estas frases como Dios quiere que seas exitoso, Dios quiere que cumplas tus sueños, 7 maneras de ser alguien próspero, la llave del éxito, Dios confía en ti, y todo este tipo de mensajes, con lo cual la particularidad de este mensaje positivo psicológico es hacer del hombre el centro de todo. El hombre es el centro de todo y no Dios. Estimula al hombre a ser el centro mismo del universo y toma a Dios como el medio para lograr sus propios objetivos. Esta también es prestar oídos, tener comezón de oír. Claro, estos mensajes son agradables al oído, nos estimulan. ¿Quién no quiere ser exitoso? ¿Quién no quiere cumplir sus sueños? ¿Quién no quiere ser próspero? ¿Quién no quiere tener la llave del éxito? ¿Quién no quiere tomar a Dios como que si fuera su servidor para obtener sus propios sueños o metas personales? Pero qué lejos están estos mensajes terapéuticos positivistas de la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos amonesta y nos dice que engañoso es el corazón
más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce. El Evangelio nos dice, Jesucristo nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Contrario a lo que le dice la psicología, los mensajes terapéuticos. Confía en ti. Jesús dice, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. La verdad de la palabra de Dios pone a Dios en su trono como soberano sobre todos los asuntos del hombre. Por lo tanto, Dios es el hombre. Dios es el que reina sobre todos los asuntos de su creación, porque Él es el creador y no el hombre. El hombre es un ser que debe rendirse ante Él a su voluntad soberana. De lo contrario, solo le llevará a la destrucción, a la perdición y a la condenación eterna. Estos son algunos ejemplos de las falsas doctrinas de las cuales se deben de evitar y no prestar oídos. Finalmente, como conclusión, no debemos exponernos a las falsas enseñanzas por muy sutiles que éstas sean, o porque tengan apariencia de piedad, que suenen bonitos, o que los hombres tengan esa apariencia de bondad. Si su mensaje es contrario a la verdad de Dios, contradice la palabra de Dios, se debe de rechazar, pues esto desagrada a Dios. Necesitamos pedir al Señor que nos lleve a su verdad revelada en su palabra escrita, la cual posee todo lo necesario para la salvación, la santificación, el crecimiento necesario para vivir agradando a Dios en todo. Oremos en esta noche. Padre, te alabamos, te damos gracias porque es a través de tu verdad, Señor, que nosotros conocemos cómo permanecer en ella, Señor. Y aunque el mundo, Señor, con sus filosofías y con sus exponentes puedan hablar cosas bonitas, agradables al oído, que pretenden seducir, Señor, a las personas para obtener el éxito en esta vida terrenal, Señor. Tu palabra, al contrario, nos invita, Señor, a un camino angosto, Señor, a una puerta estrecha, Señor. Y entrar por esa puerta es de manera agonizante porque va en contra de nuestros apetitos y deseos, Señor. Pero tu Santo Espíritu, Señor, cuando nos ha salvado, cuando nos ha regenerado y ha cambiado nuestro corazón, nos da, Señor, nuevos deseos por hacer tu voluntad, Señor. Y aunque el camino sea espinoso, o sea contrario a la corriente del mundo, Señor, tú nos fortaleces, Señor. Tú, Señor, estás ahí, Padre, animándonos a través de tu palabra para ir en pos, Señor, de esa patria celestial, Señor. Y tú nos invitas a que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, y no en las cosas de la tierra, Señor. Que busquemos tu reino y tu justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, Señor. Que la importancia sea glorificar a Dios y disfrutarle de Él para siempre, Señor. Te ruego, Padre, por las personas que han escuchado este estudio, Padre, en esta segunda característica. Si hay personas que han estado atrapadas oyendo, Señor, a predicadores o a personas que adulan el oído y que hacen exponer cosas bonitas, Señor, apártalo de los tales, Señor, y llévales a aquellos que exponen la verdad de manera fiel, Señor. Porque un día también estuvimos ahí en lugares donde escuchábamos la mentira, el error, Señor, de los falsos maestros. Y la gracia tuya nos alcanzó y nos dio, Señor, el conocimiento de tu verdad. Y así lo harás también con otras personas, Señor, para escapar del error y venir a la verdad, Señor, de tu palabra.
Te alabamos y te agradecemos en esta noche. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Amén.